Que le digo que le tengo al tipo, Alberto, para el problema. Conservación, preservación de ecosistemas en zonas que abastecen fuentes hídricas en el Catatumbo. Esto es Teorema, El Tarra, Tibú, El Carmen y Convención. ¿Cuánto vale eso? 15.000 millones. ¿Quién es el socio? Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos. Implementación de soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía. ¿En dónde? En el campo, en las comunidades del pueblo Aguá, departamento de Nariño. 14.000 millones. El socio, otra vez Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos. Construcción, Juan Diego, del puente de la Enramada. Eso es el río Neme. Esto es en Chaparral, Tolima, joven. Corregimiento Amoyá. Ese puente vale 11.000 palos. ¿Quién es el socio? El acueducto de Ibagué, Ocol e Izagén. Fortalecimiento de la cultura musical que reclama Llorelli en instituciones educativas con la dotación musical de bandas e instructores para un departamento, Caquetá. ¿Quién es el socio? Novaventa. ¿Cuánto vale esa ayuda? 8.000 millones. Esto no es ayuda. Esto es lo mismo que estamos haciendo con Argos en Urabá. Lo mismo que estamos haciendo con Aval en La Guajira. ¿Cómo se llama el programa? Obras por impuestos, Alberto. Listo. Lo tengo. La solución. Se llama Raúl Delgado Guerrero. Don Raúl, gracias por atendernos. Buenos días. Bueno, y lo felicito por este inventario maravilloso en este corte de cuentas a 31 de marzo. Realmente ejemplar, don Raúl. Bienvenido a la W. Buenos días, Julio, y a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad de explicar un poco, en primer lugar, qué es obras por impuestos. Obras por impuestos, como su nombre lo indica, es un mecanismo que permite a las empresas y a los empresarios pagar parte de sus impuestos. Estos son recursos públicos, son recursos de los impuestos de los y las colombianas. Parte de esos impuestos, en vez de pagarlos directamente a la DIAN, en vez de pagarlos, haciendo un clic para ese pago, las empresas pueden hacer obras o proyectos en municipios más afectados por la violencia, por la pobreza, que son de dos categorías: los municipios beneficiarios del programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET, establecido en el Acuerdo de Paz que en su momento se suscribió con las FARC, y también esos son 170 municipios, y también en los municipios SOMAC, que son los municipios de las zonas más afectadas por el conflicto, que son un poco más de 340. ¿Cómo funciona el mecanismo? El primer paso es que el CONFIS, que lo integra un delegado de la Presidencia de la República, delegados del DNP y del Ministerio de Hacienda, establecen un cupo hasta donde las empresas podrían pagar sus impuestos a través de mecanismos de obras por impuestos. Esto comenzó a funcionar en el 2018. Entre el 2018 y el 2021 el cupo fue de 250.000 millones. En el 2022 se incrementó a 500.000. Ya en nuestro gobierno, en el gobierno del presidente Petro, en el 2023 el cupo subió a 800.000, en el 2024 a 1 billón, y para este año, en medio de todas las dificultades fiscales, el cupo se incrementó a 1.1 billones. ¿Cuál es el ciclo para aprobarse un proyecto? Los proyectos se inscriben bien sea por las alcaldías, gobernaciones, comunidades o los propios empresarios, se inscriben en la ART, que como usted dijo es la Agencia de Renovación del Territorio. La ART hace una primera revisión de cumplimiento de requisitos por parte de la empresa y del propio proyecto, y la ART lo remite al respectivo sector, es decir, si es para un proyecto educativo al Ministerio de Educación,
si es para agua al Ministerio de Vivienda, si es para infraestructura al de transporte, y también al DNP para verificación de requisitos por parte del Departamento Nacional de Planeación. Cumplido todos los requisitos, la verificación de requisitos técnicos y los requisitos del propio mecanismo, ese proyecto se llama registrado. Y hay un primer corte del registro que es en el mes de marzo, y durante todo el mes de marzo los empresarios manifiestan su voluntad de ejecutar varios de los proyectos que quedaron registrados. Y cuando usted decía que con corte a 31 de marzo significa que el día de anteayer, entonces 145 empresas manifestaron su disposición de ejecutar 113 proyectos por más de $1 billón, que es el récord en la historia reciente de este mecanismo. Y entonces esta es una muestra, Julio y su equipo y los oyentes y las oyentes, de cómo uniendo esfuerzos entre el gobierno, las autoridades locales, territoriales y la empresa privada, haciendo uso de este mecanismo, se pueden hacer obras y proyectos en beneficio de las comunidades. Termino esta primera parte con este dato. En los años que lleva el mecanismo de obras por impuestos, este ya es un consolidado, se han aprobado proyectos, 522 proyectos por casi 4 billones de pesos, 522 por casi 4 billones de pesos, y de esos 4 billones, 3 billones se han aprobado en el actual gobierno. Reitero, la voluntad manifiesta entonces de dos cosas de parte del gobierno del presidente Petro: la voluntad de cumplir el acuerdo de paz y la voluntad de unir esfuerzos con el empresariado para construir paz en los territorios. Bueno, don Raúl, ya entendimos la figura. Ahora vamos al problema. Buenaventura, yo me inventé que Buenaventura debe tener un recaudo altísimo de impuestos por cuenta de los puertos. Yo no sé cuál es el recaudo y no sé si es altísimo, pero en este momento, empresas que pagan impuestos en Buenaventura, ante la dramática situación de orden público, el desequilibrio social que hay en el puerto, decide, óigame, esta historia de don Raúl suena interesante y tiene ejemplos, y están metidas ahí empresas de la altura y de la transparencia de Argos. Si Argos le hizo clic al botón, hoy, empresas de Buenaventura le pueden hacer clic al botón, recuperar el préstamo que tenemos del BID y sacar adelante el acueducto de Buenaventura, don Raúl. Antes permítame hablar un poquito de lo de Argos. Efectivamente, Argos, dentro de un programa Unidos por Urabá, en su momento puso en marcha la ahora canciller, la doctora Laura Sarabia, esta empresa, de los impuestos que debía pagarle al gobierno, no solo Argos, sino un grupo empresarial ligado a Argos, decidieron pagar esos impuestos por un valor de 112,000 millones para ejecutar la construcción de la red del alcantarillado del sistema de aguas residuales del corregimiento Nueva Colonia en el municipio de Apartadó. Y a estos 112 millones se sumarán otras inversiones, es así, estas son de impuestos, las inversiones de las empresas de este grupo para hacer una intervención integral en Nueva Colonia, pero además en el mismo municipio de Apartadó, este grupo con los impuestos que debía pagar por un valor de 14,000 millones va a ejecutar un colegio en Río Grande. Sobre Buenaventura, entonces podría ser esta una opción, y me comprometo públicamente a examinar si esta opción puede aplicarse para el caso de Buenaventura. No vería por qué no. Ahí se necesitan unir los esfuerzos locales, ver las empresas que estarían dispuestos. El próximo corte de esta figura es en agosto, aunque con un cupo menor, y puede ser una opción no solo para Buenaventura, sino, como hemos visto, para muchos municipios del país.
Sí, se ha hablado de unos ejemplos claros y de empresas muy serias que se han comprometido de verdad con el tema, pero tengo una inquietud, porque en Colombia las obras siempre tienen problemas de cumplimiento. ¿Qué tipo de control se le hace a estas obras para que sí se cumplan con los requisitos y si se cumpla con el comedido? Y lo otro es, ¿qué seguimiento se hace? ¿Quién se encarga, por ejemplo, si se hace lo del acueducto, del mantenimiento del acueducto? Si se hace una carretera, del mantenimiento de esa carretera. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo expliqué parte del proceso. Una vez la empresa manifiesta su voluntad de ejecutar un proyecto para pagar sus impuestos, parte de sus impuestos, la ART expide una resolución vinculando a la empresa al respectivo sector. Y entonces, por ejemplo, en este caso de acueducto se firmará un convenio entre la empresa, en este caso el Grupo Empresarial Argos y el Ministerio de Vivienda y Agua Potable. Luego se hace la contratación normalmente a través de una fiducia, y se contrata también una interventoría de acuerdo a los lineamientos del respectivo sector. Luego el seguimiento está a cargo del respectivo sector, del sector especializado. En el ejemplo, el Ministerio de Agua, si es una vía, el Ministerio de Transporte le hace el seguimiento, la supervisión, y una vez se culmina la obra se la entrega a la entidad territorial respectiva. En el ejemplo que estamos, se entregará al municipio de Turbo, y el municipio de Turbo de allí en adelante ya debe garantizar la sostenibilidad y el funcionamiento del proyecto. Ese es como el ciclo completo de un proyecto de obras por impuestos. Ahora, cuando uno piensa en una ciudad portuaria como Buenaventura, ¿usted puede obrar con este mecanismo teniendo en cuenta que la agencia que usted dirige está enfocado en territorios PEDET, o aquí hay que apoyarse en otras entidades del orden nacional para que los empresarios portuarios o los que manejan carga, en fin, se quieran meter por esta vía a ayudar a resolver los problemas de la ciudad portuaria? El mecanismo, repito, opera para dos zonas. Eso sí está claramente establecido, que son los municipios PEDET, son 170 en Colombia, y los municipios SOMAC. Casi todo municipio PEDET es SOMAC, pero no todo SOMAC, que son alrededor de 340, son PEDET. Esa es la jurisdicción donde opera el mecanismo. En cualquiera de estos municipios, aunque hay alguna excepción, se puede hacer una obra en un municipio que no sea ni PEDET ni SOMAC, pero que beneficie por su cercanía normalmente a un municipio PEDET y SOMAC. A partir de allí vuelve todo este ejercicio de articulación de esfuerzos. Normalmente la iniciativa la toma la administración local o departamental, en otros casos la propia empresa, y comienza el ciclo ya explicado. Lo importante es que este mecanismo ha funcionado. En general hay una evaluación positiva. Las obras que se entregan son de calidad, normalmente en los tiempos previstos, aunque siempre hay excepciones, y reitero, es un mecanismo que distintas agencias lo han evaluado positivamente, y en esto la supervisión y el esfuerzo de control está en el propio sector del gobierno nacional, según su misión y según su especialización. Don Raúl, pues en medio de esta situación tan dramática de Buenaventura, pensamos en usted y en este programa. Lamentablemente, pues como usted sabe, mucha gente no paga impuestos porque tiene una justificación inaceptable y muy simple. Es porque se lo roban. Y efectivamente, se han robado los acueductos no sé cuántas veces y los puentes. Pero hay que apostarle a que las cosas van a mejorar y que naturalmente cada vez hay mejores maneras de controlar la inversión pública. Muchas gracias por atendernos y celebramos mucho todo lo que usted ha presentado en este primer corte. Tengo una última curiosidad personal, don Raúl. Su acento de Nariño, veo que su segundo apellido es Guerrero. ¿Este apellido es de la misma familia Guerrero, de la época de la alcaldía de Guerrero, de la época de Luis Carlos Galán?
No, como dicen las señoras, efectivamente soy nariñense, orgullosamente nariñense. Como dicen las señoras, soy de otros guerreros. Por voluntad del pueblo de Pasto, fui alcalde de Pasto entre el 2004 y el 2007, y por voluntad de los nariñenses fui gobernador de Nariño entre el 2012 y el 2015. Pero en los 80 hubo un guerrero que hacía política con Galán. Sí, señor, Harold Guerrero, y el hermano de él, Mauricio Guerrero. Correcto. Bueno, pues alcalde, es que ha pasado un poquito de tiempo. Alcalde, exalcalde, exgobernador y director de la Agencia de Renovación del Territorio. Muchas gracias y ojalá le pueda dar una mano a Buenaventura. Lo están necesitando urgentemente. Lo intentaremos, además es nuestra obligación. Y esto, ante más que un compromiso de una persona o de una entidad como la RT, créame, es una orientación, una clara directriz del propio presidente de la República de potenciar este mecanismo. Nos ha instruido el doctor Gustavo Petro de potenciar este mecanismo como un mecanismo que permite unir esfuerzos públicos y privados para construir paz y desarrollo en los territorios que más lo necesitan. Muchísimas gracias.